Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para transmisión doble embrague bañado en aceite Castrol Transmax Dual. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que su aspecto visual es color verde, densidad relativa a 15 grados, 0,838, viscosidad cinemática a 100 grados, 7,2, viscosidad cinemática a 40 grados, 35,5, índice de viscosidad 166, viscosidad Brofil a 40 grados bajo cero, da un valor de 7500 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 72 grados bajo cero, una locura, y en cuanto al punto de inflamación 234 grados. En cuanto a las recomendaciones de su uso por parte de Castrol, indica que se puede utilizar en transmisión doble embrague bañado en aceite del grupo Volkswagen, Chrysler, Ford, Mitsubishi, grupo PSA, Peugeot, Citroën, Skoda y Volvo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 35,81, viscosidad cinemática a 100 grados, 7,21 e índice de viscosidad 171. En cuanto al resto de parámetros, el laboratorio no lo ha medido, podemos pensar que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,133. En cuanto al paquete de aditivo, molibdeno no contiene, fósforo, aquí es el principal aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, 415 partes por millón. En cuanto al zinc, no se ha utilizado, bario no se ha utilizado, boro se ha utilizado, 40 partes por millón. En este tipo de aceites creo que su principal función es la de antidesgaste, similar o equivalente a lo que puede ser el fósforo. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, no se ha utilizado, y en cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, se ha utilizado y contiene una concentración de 61 partes por millón. En cuanto al wolframio, no se ha medido, y en cuanto al titanio, se ha medido y en este caso no se ha utilizado. En lo que se refiere al parámetro de oxidación, es un indicador que los aceites nuevos, vírgenes sin utilizar, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, por desgracia, no se ha medido. En esta otra ficha vamos a comparar de tú a tú el Castrol Transmax Dual con el aceite original del grupo Volkswagen. Recordar, Volkswagen, o mejor dicho, el grupo Volkswagen, comprendido por SEAT, Audi, Skoda, Volkswagen, fue pionero en cuanto al uso de transmisiones doble embrague hace ya prácticamente unos 20 años. Es por eso que lo tomo como referencia, ya que hay a día de hoy muchísimos vehículos que equipan la transmisión doble embrague DSG. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados e el índice de viscosidad son prácticamente idénticos: 35,81, 36,14, 7,21, 7,26, 171, 170. Aquí no hay ninguna diferencia apreciable que pueda marcar ninguna diferencia en cuanto al correcto funcionamiento de la caja de cambios. En cuanto a la concentración de azufre, aquí sí que vemos una pequeña diferencia, siendo la concentración del Castrol 0,133 versus la concentración del aceite original del grupo Volkswagen de 0,075. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno no utilizan ninguno de ellos. Fósforo, aquí sí que hay una notable diferencia, ya que el Castrol contiene casi el doble de concentración que el aceite original del grupo BAG. Zinc no se ha utilizado, bario no se ha utilizado. En cuanto al boro, aquí sí que hay una clara diferencia en beneficio del aceite original del grupo Volkswagen, ya que contiene el triple de concentración, ligeramente por encima del triple, 134 partes por millón versus 40 partes por millón. Magnesio no han utilizado ninguno de ellos, y en cuanto al calcio, aquí sí que el aceite original Castrol ha utilizado el doble. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la hoja de seguridad, y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Hay que recordar que este documento no se trata de la receta completa del aceite, es simplemente un documento que tienen que emitir los fabricantes, en donde tienen que decir si han utilizado o no algunos tipos de compuestos, pero en algunos casos, y en este caso concreto, nos sirve como guía para intuir aproximadamente qué tipo de compuesto
compuesto ha utilizado el fabricante en lo que a la formulación de la base del aceite se refiere. En este caso hay dos compuestos, uno con un código K 6803701-4 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, se trata de aceite base PAO. El aceite base PAO pertenece a la base grupo 4. También aparece otro código CAS 157707-863, nuevamente con una concentración comprendida entre un 25 y un 50% y nuevamente se trata de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La cresta primera, que se forma en torno a 1750 aproximadamente, la he marcado con un círculo en amarillo, es muy pronunciada, prácticamente tocando la línea de cero, señal inequívoca que este aceite contiene éster en su formulación. Otra cresta que también nos indica que el fabricante ha utilizado éster en la formulación de este aceite es la que se forma en torno a 1180, nuevamente también la he marcado con un círculo amarillo, junto con la cresta que se forma en torno a 1750 es señal inequívoca que este aceite contiene éster. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, la he marcado en azul, supera notablemente la línea que he marcado en negro grueso, la línea de 10, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4, como así indica el fabricante en la hoja de seguridad, y lo ha alineado con una alta concentración de éster perteneciente a la base grupo 5. Esta es la espectroscopia del aceite original del grupo Volkswagen. Como podéis ver, también se repiten el mismo tipo de crestas pero con longitudes bastante diferentes. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, que esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, no llega a tocar la línea de 1, señal que el fabricante sí que ha utilizado éster pero en una concentración notablemente inferior a lo que ha utilizado el fabricante Castrol. La siguiente cresta, que se forma en torno a 1180 aproximadamente, también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, nuevamente señal que este aceite sí que contiene una pequeña concentración de éster pero bastante inferior a la que ha utilizado Castrol. Y por último y no menos importante, la última cresta, la que se forma en torno a 722, que he marcado con un círculo color marrón, no llega a tocar la línea de 10, señal que la base predominante utilizada en este aceite se trata de aceite base grupo 3, siendo muy posiblemente este aceite producido por el fabricante Shell es posible que sea base GTL, pero con todo y con ello podemos estar muy convencidos que lo que es el fabricante no ha utilizado PAO perteneciente a la base grupo 4 como así ha utilizado el fabricante Castrol. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada por el Castrol, una muy buena base, una altísima concentración de PAO, una altísima concentración de éster. En las propiedades físicas hemos podido ver un punto de congelación de 72 grados bajo cero, eso es señal directa e indirecta de una muy buena base utilizada. Recordar que solo las bases PAO pueden llegar a un punto de congelación tan bajo. En cuanto a las propiedades físicas, son muy parecidas o prácticamente iguales a las del aceite original del grupo Volkswagen producido por Shell en lo que se refiere a la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, así como el índice de viscosidad, y en donde sí que difiere ligeramente el paquete de aditivos, ya que en lo que respecta al fósforo el fabricante Castrol ha utilizado bastante más, casi el doble. El fósforo es el principal aditivo que hace función de antidesgaste y antioxidante. En cuanto al boro, en este caso sí que gana el fabricante original del grupo Volkswagen, y en cuanto al calcio, nuevamente el fabricante Castrol ha utilizado el doble de concentración que el fabricante Shell. Sin duda alguna el Castrol es inequívocamente muy superior al aceite original del grupo Volkswagen, mucho mejor aceite, no solo ya en la diferencia del paquete de aditivos antidesgaste, sino principalmente en la base utilizada. El fabricante original del grupo Volkswagen no ha utilizado nada de PAO y la concentración de éster es bastante más pequeña que la altísima concentración que ha utilizado el fabricante Castrol. En cuanto al precio, el aceite Castrol Traxmat Dual en envase de 1 litro, desconozco si se comercializan en envases más grandes, pero vamos, como norma general para este tipo de aceite de caja de cambios, lo que más se suele utilizar es el envase de 1 litro. Su precio ronda en torno a los 15 euros, teniendo en cuenta la calidad de la base, que es una calidad excepcional, y el paquete de aditivos me parece un pedazo de aceite y sin duda alguna está en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo. Compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y que posiblemente tenga un vehículo con una transmisión doble embrague bañada en aceite al que le pueda interesar este aceite. Dale like si te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.